Bien, chicos, muchas gracias. Ok, bueno, pues comenzamos. Bienvenidos sean todos a una sesión más del Centro de Capacitación Carso Guadalajara. En esta oportunidad vamos a tocar el tema de generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica. Ese va a ser el tema que vamos a abordar en esta sesión con el tiempo que tenemos. Bueno. Pues para que pueda usarse la energía eléctrica en nuestros hogares, en comercios y en industrias, se requiere de un sistema que comprende la generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica. Ok, bueno, pues la energía eléctrica se genera en lugares lejanos a los centros de consumo y va pasando a través de un sistema de transportación de la misma que se conoce vulgarmente como red eléctrica. Mm, Para un mejor ancho de banda, yo voy a cancelar mi cámara aquí, rapidito. Bien, gracias. Bien, este sistema en lo que se divide es en el sistema de generación, en el sistema de transportación y en el sistema de uso y comercialización de la energía eléctrica. Se divide en esos tres grandes rubros. Ahora, el proceso de energía eléctrica cumple con varias etapas y la primera se inicia en la central o planta eléctrica. Esta es una especie de fábrica que convierte los recursos naturales en energía eléctrica. Aprovechamos la energía del viento, aprovechamos la caída del agua, aprovechamos los elementos biodegradables, aprovechamos el sol, las mareas, las olas y otros efectos naturales que nos brinda nuestro planeta para poderlos transformar en energía eléctrica. Entonces, la primera etapa es la transformación de estos recursos naturales en energía eléctrica. Ahora, la electricidad es generada de diversas formas, convirtiendo diferentes tipos de energía en electricidad. Las más comunes de estas formas son la hidráulica, la térmica, la solar y la eólica. El voltaje de generación es variable, pero lo más común en México es de 13.800 o 13.200 voltios. Traducido sería 13.2 o 13.8 kV. O sea, la generación desde las plantas en teoría es pequeña, pero una vez que esa energía se genera, se manda a transformadores de elevación o transformadores de potencia y después se transmite a la red a través de grandes distancias. Pero no hay realmente una central que desde la central te esté generando 69.000 voltios o 115.000 voltios, sino que se genera a una cantidad pequeña y después se eleva. Así es como funciona. La segunda etapa dice así: después de generarse la energía eléctrica, entra en la siguiente etapa, que es la transmisión. Esta se realiza a través de una extensa red que transmite la energía eléctrica hasta llegar a las subestaciones, donde se concentra toda la energía. Luego se entra en la etapa de distribución. De allí pasa la energía a todos los hogares, industrias, centros comerciales, etcétera. Bueno, pues realmente podemos abarcar distancias muy grandes a partir de que se transmite en voltajes elevados en corriente alterna. En los tiempos de los principios de los 1900, finales de los 1800, la transmisión se hacía a través de corriente directa y se tenían grandes problemas tecnológicos porque no se podían transmitir a distancias por arriba de 1 kilómetro, así que se tenía que tener centrales repetidoras cada cierta cantidad de distancia para llegar hasta los usos a los puntos de consumo. Y esto revolucionó cuando Nikola Tesla desarrolla lo que es la corriente alterna, teniendo la posibilidad de transmitirla a grandes distancias. De hecho, el primer lugar en donde se transmitió energía eléctrica ya de forma comercial fue Búfalo, desde las cataratas del Niágara a Búfalo, y más o menos eran como 30 y tantos kilómetros de distancia,
y la transmisión se generó sin ningún problema, lo que nunca antes se había logrado con la corriente directa. Bien, líneas de transmisión. Generalmente las plantas generadoras de electricidad se encuentran lejos de los puntos de uso, como las ciudades o los centros industriales, por lo que es necesario transmitir la electricidad hasta esos puntos. La siguiente fórmula nos proporciona la potencia eléctrica transmitida por una línea. Potencia es igual a voltaje por corriente. Como puede apreciarse en la fórmula, para una potencia transmitida constante, a mayor voltaje de transmisión, menor corriente transmitida y por lo tanto menores pérdidas de energía en forma de calor en las líneas de transmisión por efecto Joule, donde Q es igual a I al cuadrado por R. Esta es la razón por la cual el voltaje tiene que ser elevado a valores mayores que el de generación para transmitirlo a distancias que puedan ser del orden de los cientos de kilómetros. Una constante cuando se elevan los voltajes en la transmisión es que las corrientes disminuyen y el grosor de los conductores depende de las corrientes. Entonces, si nosotros elevamos lo que es el voltaje, la corriente disminuye y el grosor del conductor también será menor. Si nosotros lleváramos corrientes muy elevadas, los grosores tendrían que ser también muy, muy grandes y entonces sería contraproducente y además sería muy costoso. Los lugares donde se eleva el voltaje para transmitirlo se llaman subestaciones y básicamente están compuestas de equipos llamados transformadores que incrementan el voltaje. Los voltajes más comunes de transmisión de electricidad en México son 230,000 y 400,000 voltios. Bueno, hay más voltajes, de hecho hay más voltajes. Está 400, que es el máximo que manejamos aquí en México, 400 kV. Está 230 kV, que bueno, ya están mencionados aquí en la lámina, ¿ok? kV. Está 138 kV, 115 kV. ¿Ok? Estos son los más comunes. Y ya cuando se está entrando a lo que es el interior de las ciudades, a veces se baja a 69 kV. Estos son los voltajes ahora sí que más comunes, pero estos dos que están aquí son de los más altos que hay aquí en nuestro país. En otros países habrá otros diferentes, pero bueno, estamos hablando solamente de México. Cuando las líneas de transmisión llegan a los lugares de consumo, el voltaje es reducido en subestaciones para poder distribuirlo de manera más segura. En México, el voltaje de distribución primaria regulada es 13.8 kV. Bueno, ojo, 13.8. Chicos, les pido de favor que cierren sus micrófonos. Muchas gracias. Cerciórense de sus micrófonos cerrados. Gracias. Eh, Aquí en México no solamente son 13.8 kV, el voltaje más común después de los 13.8 es 23 kV. ¿Ok? Este es el voltaje también más común. Entonces, los voltajes más comunes es 13.8 y 23 kV. Aquí, por ejemplo, en Jalisco, donde estamos generando la clase, lo más común es este valor, este. Entonces, hace ya algunos años atrás, CFE hizo unos arreglos en la mayoría del estado en donde se estandarizó este valor. No dudo que en otros lugares de la República Mexicana predomine tal vez este valor, pero son los dos valores más comunes de distribución de energía. ¿Sale? Bueno, seguimos avanzando. Ok. Para poder utilizar la energía
el voltaje de distribución primario es reducido a valores seguros para su uso. La reducción del voltaje se lleva a cabo mediante transformadores. El voltaje más común en México para distribución secundaria es de 220 volts de fase a fase. Como son sistemas en estrella, el voltaje de fase a neutro es 220 entre la raíz de 3, que es, en este caso la raíz de 3 es 1.73, dándonos un resultado de 127 voltios, que es el que llega a nuestras casas por medio de la acometida. Después de la acometida se encuentran los circuitos alimentadores y los derivados, descritos con anterioridad, y estos últimos alimentan a los equipos de utilización. Bien, entonces aquí hay dos tipos de voltajes. Básicamente están los de fase a fase y los voltajes de fase a neutro. Estos voltajes de fase a fase son 220 volts, ¿ok? Y los voltajes de fase neutro son 127 volts. Así que hay combinaciones muy precisas. Aquí puede ser fase 1 con fase 2, fase 1 con fase 3 y fase 2 con fase 3. Cualquier combinación de estas nos da 220 volts. Y aquí está neutro con la fase 1, neutro con la fase 2 y neutro con la fase 3. Cualquier combinación de estas te daría 127 volts en un sistema comercial. ¿De acuerdo? En un sistema comercial. Bien, la última etapa entonces finalmente es la comercialización, que se da cuando las personas solicitan a CFE el servicio para poder conectar la energía eléctrica y pagan para poder disfrutar de ella. En la actualidad, con la reforma energética, ya más allá de CFE, podemos encontrar otras empresas, pero estas generalmente le surten energía a industrias, no está así como más enfocado a las casas, habitación, pero sí hay otras empresas ya aparte de CFE. La única diferencia aquí es que CFE es el administrador de la línea, el que cuida realmente los parámetros de ella y no lo hacen las otras empresas. Es como si tú subrentaras tu taller mecánico y esta persona que renta el espacio eh, tiene el derecho de entrar, tiene el derecho de agarrar la herramienta, tiene el derecho de usar todas las cosas, la electricidad de ahí, el agua, todo, pero él no cuida nada. O sea, él llega, hace sus trabajos, los cobra y se retira, pero el desgaste de la herramienta pues es por cuenta tuya, los mantenimientos es por cuenta tuya y el cuidado todo es tuyo. Entonces así funcionan esas empresas ahorita. Ellas generan energía eléctrica en alguna parte de la República Mexicana, la inyectan a la red y después ellos la comercializan directamente a sus clientes y les cobran. Pero el que realmente administra la red y el que se hace responsable de todo, pues es la Comisión Federal de Electricidad, que cabe la mención, está dividida más o menos en 7 subempresas. Así que no es solamente CFE sola, como antes lo conocíamos. ¿Sale? Veamos este pequeño video. La energía eléctrica en nuestro país se produce por diferentes medios: termoeléctrica, hidroeléctrica, carboeléctrica y otras energías renovables. Esta energía se genera normalmente a gran distancia de los centros de consumo. Recorre cientos o miles de kilómetros para distribuirse y llegar a su destino. Por eso, en la generación, transmisión o distribución puede presentarse pérdida de continuidad por diferentes circunstancias. Eventos atmosféricos y de operación. Un ejemplo sería el aumento de las temperaturas, que pueden modificar las dimensiones físicas de los conductores, principalmente en empalmes y conexiones, provocando falso contacto que posteriormente puede avanzar en la fusión de los elementos que produce un corte de energía. Un corte de energía puede durar varios días, ocasionando fallas en suministros vitales.
En los centros de producción de energía eléctrica se utilizan diferentes tipos de conductores. Es importante seleccionar el conductor por su uso, atmósfera de trabajo y el tiempo de vida esperado. En el sistema de puesta a tierra y cables de control no se deben unir cables de diferentes metales. Puede resultar en corrosión y pérdida en la generación de energía. Debemos de utilizar solo conductores de cobre. Hablemos del impacto por corte de energía. Un corte de energía puede detener procesos productivos, desde perder sistemas de comunicación, descomposición de producto refrigerado o congelado, poner en riesgo sistemas de soporte de vida, transacciones bancarias, la operación en centros culturales, de entretenimiento, escolares o vivienda. La pérdida en el suministro de energía es trastocar la vida cotidiana de empresas y de personas. Los componentes que forman parte del sistema eléctrico deben ser confiables y longevos en su operación. Transmisión de energía. Un medio para lograr que la transmisión se realice de manera segura es proteger los conductores de energía contra las descargas atmosféricas o comúnmente conocidos como rayos. El hilo de guarda tiene esa encomienda, recibir el impacto del rayo y enviarlo a tierra por el conductor de bajada. Si el rayo impacta en algún conductor de energía de la torre de transmisión, puede causar falla en el suministro eléctrico. El hilo de guarda es el escudo de protección. El conductor de bajada dirige la energía del rayo hacia la tierra, disipándola en forma segura. El conductor de bajada debe tener alta conductividad para la corriente del rayo. Sin deteriorarse, debe ser resistente a la condición atmosférica del lugar y comportarse sin cambios ni corrosión al estar enterrado. Estas características positivas las reúne el cobre. Si se utiliza la torre de transmisión como conductor de bajada, no hay contacto eléctrico firme. Los elementos de la torre tienen un recubrimiento que lo protege de la corrosión, pero al paso del tiempo se oxidan, deteriorándose aún más el pobre contacto que existía. En esta condición, se incrementa el costo de mantenimiento y el riesgo de daño a la torre de transmisión o a los conductores de energía con impactos de rayo. Un impacto de rayo en condición de baja conductividad eléctrica puede dañar los conductores de energía o reducir la resistencia mecánica de la torre. El hurto de cables de cobre predispone a utilizar otros metales, de menor capacidad conductiva, de menor longevidad y de fácil corrosión. Lo ideal es utilizar cobre como conductor de bajada y protegerlo del vandalismo, en vez de sufrir consecuencias negativas por usar otros metales de pobres características eléctricas y mecánicas. Distribución eléctrica. En la distribución de energía eléctrica hacia el usuario final, también puede haber corte de energía por el uso de conductores no apropiados al uso o al entorno, por cambios de temperatura que se degraden con facilidad o cuyo tiempo de vida medio sea bajo. Los conductores de cobre no reaccionan con atmósfera marina ni con medio ambiente industrial. Su tiempo de vida medio es largo, el mantenimiento mínimo y el costo de operación bajo. Sanciones. En caso de pérdida en el suministro de energía atribuible al prestador de servicios, la autoridad está facultada para imponer sanciones, que en lo económico pueden ser del 10% de los ingresos brutos percibidos al año anterior por dejar de observar las disposiciones en materia de calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del sistema eléctrico nacional. Mantener los procesos productivos y la continuidad en la vida diaria de la población requiere energía sin interrupciones. Un medio para lograrlo es utilizar conductores de cobre, que reúnen características mecánicas y eléctricas excepcionales. Para más información, visite www.procobre.org. Bien, este es un vistazo muy general de lo que ya habíamos empezado a abordar. Bueno, ¿cuáles son las formas para obtener electricidad, aún sea en cantidades diminutas? ¿Conoces algunas de ellas? Bueno, pues la fricción es una de ellas. Una carga eléctrica se produce cuando se frotan uno con otro dos pedazos de ciertos materiales, por ejemplo, seda y una varilla de vidrio, o cuando se peina el cabello. De hecho, recuerden que esta fue la observación que Tales de Mileto en el año 600 a.C. acerca de la electricidad. Así que la electricidad en forma de fricción existe. Por reacciones químicas también existe. Las sustancias químicas pueden combinarse con ciertos metales para iniciar una actividad química
en la cual habrá transferencia de electrones produciéndose cargas eléctricas, lo que vulgarmente nosotros conocemos como las pilas, ¿verdad? Ya sea que sean elementos que se elaboren a través de químicos o a través de elementos secos, como en el caso de la figura de la derecha. En la clase nosotros hacemos este tipo de experimentos, pero siempre con la supervisión de su servidor, porque al hacerlo mediante diferentes placas de metales y algunos elementos químicos, bueno, se convierten en ácidos y puede ser algo peligroso. Pero también se puede generar electricidad por reacciones químicas. Por presión, piezoelectricidad es el nombre que se le da a las cargas eléctricas producidas por el efecto de la presión. El efecto es más notable en los cristales como los usados en algunos micrófonos y en pastillas de fonógrafos. De hecho, a lo mejor ustedes pensarán, "Ah, yo nunca he estado en contacto con la piezoelectricidad, yo no sé ni siquiera que esto funcione y bueno, es la primera vez que lo observo". Bueno, señores, esto realmente no es cierto, porque si ustedes han tomado un encendedor para prender alguna fogata o su cigarro o algo así, hay dos tipos de encendedores, los que a la hora de que tú les das con el dedo sacan chispas por medio de una piedra y los que sacan una chispa por medio de electricidad. Esos que sacan la chispa por medio de la electricidad lo hacen mediante la presión que tú ejerciste con tu dedo pulgar sobre el equipo. Entonces ahí se generó una piezoelectricidad. Pasa lo mismo con lo que son los encendidos de los boilers. Cuando tú bombeas el gas y luego le picas a un botoncito y se oye un chispazo, bueno, ahí también generas piezoelectricidad. Y lo mismo pasa también con las parrillas de las cocinas. Cuando tú les abres el gas y le picas a un botoncito y se oye ta, 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 también es piezoelectricidad. Así que yo he hecho este experimento físicamente con una prensa hidráulica y metiéndole dos materiales metálicos y metiéndole presión sobre de ellos y colocando un galvanómetro, se puede determinar que hay energía eléctrica. Entonces, por presión, también hay energía eléctrica. Bien, por calor, debido a que algunos materiales liberan fácilmente sus electrones y otros materiales los aceptan, puede haber transferencia de electrones cuando se ponen en contacto dos metales distintos. El simple hecho de que tenga dos metales distintos y varíe la temperatura sobre ellos genera un pequeño milivoltaje. Este principio es utilizado para las sondas termopares, que si ustedes ven en la imagen van a poder observar aquí que hay níquel cromo con aluminio cromo y estos dos al ser unidos en este punto y posteriormente al recibir aquí una temperatura, generarán acá una pequeña cantidad de voltaje. Ese voltaje se registra para poder obviamente transformar esa información y posteriormente determinar qué tanto calor fue el que impactó este punto. Entonces, ese calor puede ser directo con una llama, puede ser mediante químicos o puede ser la temperatura ambiente o cualquier otra temperatura. El hecho de que haya una variación de temperatura sobre estos materiales va a generar invariablemente una cantidad pequeña de voltaje. ¿Qué tal? Bien, por luz. La luz en sí misma es una forma de energía y muchos científicos la consideran formada por pequeños paquetes de energía llamados fotones. Cuando los fotones de un rayo luminoso inciden sobre un material, liberan energía. Esta energía puede ser de fotoemisión, fotovoltaica y fotoconducción. Ahora nosotros aprovechamos lo que es la fotovoltaica de una manera más grande en la actualidad. Y bueno, también después de ella está lo que es la fotoemisión y por último la fotoconducción. Hay diferentes formas. Están todas muy interesantes. Vamos a hablar de una de ellas más adelante. Y por magnetismo, bueno, pues todos conocemos los imanes y los hemos manejado alguna que otra vez. Por lo tanto, podrán haber observado que en algunos casos los imanes se atraen y en otros casos se repelen. La razón es que los imanes tienen campos de fuerza que actúan uno sobre otro recíprocamente. Esto significa que polaridades iguales, norte-norte, sur-sur, se rechazan, pero polaridades diferentes se atraen. Los imanes tienen líneas de campo magnético, las cuales son invisibles, y actúan sobre un lugar que se llama zona magnética o campo magnético. Y bueno, si nosotros
analizamos la imagen de la derecha, podemos observar, permítanme mi apuntador, podemos observar cómo aquí hay líneas de campo magnético, y si nosotros pasamos una espira de cobre o una espira de aluminio y generamos un corte sobre ese campo magnético, en estos puntos de este anillo rozante, vamos a poder obtener nosotros un voltaje y por tanto una corriente eléctrica si es que conectamos una carga. Entonces este principio que estamos describiendo en este momento se le conoce como inducción electromagnética y es el más usual en la actualidad. Aquí lo podemos describir con un poquito más de detalle. Podemos observar cómo en la figura de la izquierda tenemos nuestras líneas de campo magnético. Tenemos una espira de cobre. Se hace el análisis solamente con una espira de cobre, más sin embargo, pues obviamente son muchas en un embobinado. Y una vez que está girando esto, se cortan las líneas del campo magnético, las cuales son invisibles, y se genera una inducción. Ahora bien, esa inducción se lleva a lo que es un transformador. Los transformadores se dividen en tres tipos. Están los transformadores elevadores. Ok, elevador. Muy bien. Están los transformadores reductores. Reductor. Y están los últimos transformadores que se llaman unitarios de paso o de control. Ok. Unitario. Creo que está muy sencillo el hecho de por qué son elevadores, ¿no? Pues porque elevan el voltaje a cantidades grandes para transmitirlas a diferentes distancias. Reductores es porque ya se va a utilizar ese voltaje y se tiene que llevar a un valor más manejable. Pero a veces el unitario no lo entiendes tú porque la misma cantidad que entra es la misma cantidad que sale. Dices, oye, pero ¿para qué te sirve esto? Bueno, ellos ejercen un paso o un control sobre la línea. A la hora que tú desconectas un transformador de paso unitario de control, ya no te permite que más adelante corra el voltaje. Y también sirve para generar el filtrado de los ruidos y de las situaciones aquí en el núcleo del campo magnético. Entonces, de ahí que viene ese tipo de transformadores. Si alguno de ustedes alguna ocasión ha instalado sonido en su vehículo, hay veces que el ruido del motor se mete al sonido y cada que tú aceleras el motor o simple y sencillamente que lo prendas, se oye en las bocinas. Entonces, se soluciona colocando un transformador de paso que es como este. Si el equipo de sonido funciona con 12 voltios, pues tú le mandas 12 voltios al transformador y esos 12 volts de salida los usas para conectar el equipo de sonido y el ruido se filtra aquí en el núcleo y ya no hay ruido al final. Entonces así es como funcionan los transformadores. ¿Sale? Bueno, me adelanté, perdón. Vamos a ver este pequeño video, es sumamente corto. Habla de lo que yo ya mencioné, pero quisiera que lo viéramos, por favor. ¿Cómo se produce la electricidad? Cuando un conductor eléctrico, como puede ser un alambre o un hilo de cobre, se mueve frente a un imán, se genera una tensión eléctrica o voltaje entre los extremos del conductor. Si conectamos varios conductores en serie, lo que comúnmente llamamos bobina, las tensiones generadas se suman. Al cerrarse el circuito con una carga, por ejemplo una lámpara, se produce una corriente eléctrica. Como en esta linterna de mano que hace girar una rueda de imanes en torno a una bobina para alimentar la lamparita. O sea que transforma energía mecánica en energía eléctrica, almacenando la energía en pilas recargables para usarla en otro momento. Pero a gran escala no hay forma de almacenaje, entonces debemos generar la electricidad en el momento del consumo. Vamos a ver cómo. Primero tenemos que generar un campo magnético. ¿Cómo lo hacemos? Muy bien, tenemos un clavo. Dame un clavo, Idem.
Si enrollamos unas cuantas vueltas de hilo de cobre alrededor del clavo y conectamos los extremos a una pila, tenemos un electroimán. Si el campo magnético de la bobina se produce en presencia de otro imán, se generan fuerzas de atracción o repulsión que mueven a la bobina. Esto se llama principio motor. Yo construí este motor con 2 cajitas de fósforos y una bobina. Mira vos qué sofisticado. Entonces, ¿un generador y un motor son lo mismo? Bueno, sí y no. La diferencia radica en que el motor recibe energía eléctrica y la convierte en energía mecánica. Y el generador recibe energía mecánica y la convierte en energía eléctrica. Entonces, si yo conecto una lamparita, al girar el eje, el motor... Qué rápido, ¿no? Y qué fácil. Son parecidos lo que son los transformadores y los motores, perdón, y los generadores, pero no son lo mismo. Ahora sí que no son lo mismo. Bueno, permítanme avanzar. Vaya, aquí tengo una situación con mi... Bien, denme un segundo. Gracias. Voy a desconectar un segundo de aquí, la pantalla se atoró, pero estoy con ustedes, no se me muevan. Ok, gracias, ya pasó el atorón. Muy amables por esperarme. Bien, pues el ciclo de energía eléctrica cumple con varias etapas y como ya habíamos mencionado, es la generación desde los lugares distantes de los centros de consumo, la elevación del voltaje, la transmisión de la energía eléctrica por grandes distancias, luego obviamente la disminución de ese voltaje para seguirlo transmitiendo a valores un poco más pequeños. Posteriormente viene la última distribución que se hace con valores ya comerciales y lo que es la alimentación de centros comerciales, industrias, casas, habitación, etc. Si algún lugar necesitara un voltaje muy elevado, a lo mejor una empresa muy gigante que ocupara un 69 o un 115.000, estas deberán estar invariablemente en la periferia de las ciudades en donde esos voltajes se pueden encontrar. De lo contrario, pues obviamente no van a poder recibir ese voltaje. Ahora, las centrales que reporta CFE hasta el momento en México son centrales hidroeléctricas, de vapor, carbonoeléctricas, de turbogás, nucleares, geotérmicas, eólicas, de combustión interna y de ciclos combinados. Hay más centrales, pero CFE solamente utiliza las que acabo de mencionar. ¿Cómo que hay más centrales, pero que nada más utiliza estas? O sea, la tecnología existe, pero CFE solamente utiliza estas. En lo que son las hidroeléctricas, genera el 22% de la generación nacional, en vapor el 20%, en carbonoeléctricas el 10%, en turbogás genera el 5%, nuclear genera el 3%, geotérmicas el 1%, eólicas el 1%, combustión interna el 1% y ciclos combinados el 37%. Ahora, lo que es la riqueza particular de nuestra República Mexicana es la que nos va a dar la pauta para que nosotros instalemos algún tipo específico de central eléctrica en nuestro país. Aquí podemos darle un vistazo rápido a esta imagen y si ustedes me favorecen con su vista, aquí a la izquierda van a ver que hay centrales hidráulicas de vapor, de carbón, etcétera, y cada una de estas está ubicada en la República Mexicana. Aquí, por ejemplo, en la zona occidente, que está aquí, predomina mucho lo que es las hidráulicas y también lo que es de vapor y combustión interna, ¿ok? Pero en cualquier parte de la República Mexicana que ustedes se sitúen, hay centrales eléctricas generando energía y aportándola a la red. Y esta información obviamente es variante porque cada cierta cantidad de tiempo CFE hace incremento de lo que es la capacidad instalada de la red nacional y traducido es que
crea o elabora más centrales. Y estas aportan una cierta cantidad de energía a la red nacional. Y una vez que ya tienes ese aporte a la red nacional, lo tienes que transmitir a través de lo que es el sistema troncal de CFE, que también se le conoce con el nombre de bus o barraje infinito. Y por aquí podemos observar cómo CFE lleva las líneas de energía eléctrica a través de toda la República Mexicana, teniendo reportadas líneas de 400,000, líneas de 230,000, 138,000 y de 115,000 voltios. Véase por favor, chicos, cada uno de ustedes, cómo aquí en la zona centro del país, hacia el norte, hacia abajo de nuestra República Mexicana y hacia el occidente, la predominancia es de líneas de 400,000. Posteriormente, lo que más predomina son las de 230,000 en el resto de la República, teniendo por aquí algunas que otras líneas de 138,000 para las partes de Tamaulipas y Nuevo León y para las partes de Tijuana. Y las líneas de 115,000 siendo por acá en Baja California Norte, en Baja California Sur, perdón, y en lo que son la península de Yucatán. Pero todo está, señores, rebosante de líneas de transmisión de energía eléctrica. Y los puntitos que se alcanzan a observar aquí en toda la lámina son subestaciones, y los triangulitos que digo no se alcanzan a ver porque la persona que elaboró la lámina no le metió contraste, pero todas estas son centrales generadoras, que digo, esta lámina no las alcanza uno a percibir, pero ahí están. Bien, ahora, en esta lámina que estamos viendo aquí, podemos ver cómo se maneja el horario de verano según lo que es la demanda de nosotros los usuarios y la capacidad instalada y la potencia generada de la CFE. Esto no nos lo han sabido explicar, por eso a veces se nos hace algo complicado, pero bueno, se los explico de una manera muy, muy rápida. CFE genera energía eléctrica según la demanda de nosotros. Entonces, en la gráfica que tenemos aquí a la vertical está la potencia, y en lo que es la horizontal está el tiempo. Aquí podemos ver un lapso de 24 horas. Y recuerden que tenemos el horario de verano y el horario de invierno. Así que nosotros, para principio de cuentas, tenemos que entender que siempre estamos consumiendo energía eléctrica en todo momento, ya sea casa, ya sea comercios, ya sea industrias, o ya sea elementos del alumbrado público, etcétera, ¿no? Entonces, a ciertas horas de la madrugada, los consumos son muy bajos. Aquí podemos observar cómo a las 4, 5 de la mañana los consumos son muy bajos. Pero por ahí de las 6 de la mañana empezamos a tener consumo de energía eléctrica, y a lo largo de todo el día, aproximadamente hasta las 6, estamos con unos consumos muy, muy grandes. Ya por ahí de las 6 de la tarde o un poquito más, empezamos a tener una disminución del consumo de energía eléctrica, porque la mayoría de nosotros, los usuarios, salimos de nuestros trabajos y vamos a nuestras viviendas, quedan solamente comercios e industrias, y posteriormente llega la noche y se genera un pico de demanda de energía eléctrica por el alumbrado público que se enciende de manera automatizada en toda la República Mexicana. De este punto máximo al que llegamos de lo que es la demanda de energía, disminuimos porque pues obviamente muchos de nosotros nos desconectamos para dormir, y otras empresas también se desconectan porque paran sus labores, y luego vuelve a comenzar otra vez otro día. ¿De acuerdo? Bueno, se diferencian los horarios de consumo por las centrales que se activan. Las centrales, escúchenlo bien, hay centrales base, ¿ok? Centrales intermedia y centrales punta. Las centrales base son aquellas que están conectadas las 24 horas del día, los 365 días del año. Las centrales intermedias son aquellas que entran a partir de las 6 de la mañana, más o menos hasta las, ¿qué les digo? 11, 12 de la noche, y están continuamente acompañando a las centrales base, estas intermedias. Y hay unas más que se llaman punta, que entran aproximadamente a las 6 de la tarde y se desconectan por ahí a las 22, 23 horas de la noche. Entonces, dependiendo de qué tantas centrales tengas conectadas, será lo que cueste la energía eléctrica.
Por ejemplo, la energía eléctrica aquí cuesta barata, aquí cuesta más cara, ¿ok? Pero en las horas punta cuesta todavía mucho más costosa. Por eso a algunas empresas les conviene más parar a las 6 de la tarde que seguir trabajando en ese horario. O les conviene trabajar el fin de semana porque los horarios y los días tienen diferentes costos. Así que de lunes a viernes es más caro que de sábado a domingo. En horario nocturno también la energía eléctrica es más barata, por eso a veces le hacen trabajar a las personas en horarios nocturnos. Pero ¿qué sucede cuando se cambia el horario de verano? Pues sabemos que se reubica lo que son los momentos en los que se oscurece o amanece para nosotros como personas, ¿verdad? Entonces, el simple hecho de generar ese cambio te va a permitir que tú tengas un ahorro de esta cantidad de energía que está aquí indicada. ¿Sale? Entonces, todo esto que estamos observando aquí es energía eléctrica que se ahorró por el hecho de hacer ese cambio de horario. Tenemos obviamente un pequeño incremento nosotros de energía que consumimos en las mañanas, pero ese pequeño incremento contra el ahorro no es nada comparable. Por eso se sigue haciendo. Y obviamente al final de lo que es el periodo en el que se generó este cambio, se ahorraron millones y millones de pesos. Por eso se sigue haciendo, de lo contrario, pues no se haría. ¿Sale? Bien, bueno, vamos a platicar ya de las centrales. Vamos a empezar con esta, que es las centrales hidroeléctricas. Estas centrales hidroeléctricas son las primeras que se construyeron. Se utilizan en los cauces naturales de los ríos. Se apoyan generalmente la contención de esta agua apoyándose en montañas y se construyen estas presas o cortinas, las cuales hay de diferentes tipos. Les enseño los tipos, son de gravedad, de arco bóveda, contrafuerte y de escollera. Aquí las que hemos hecho cerquita de Jalisco en los últimos años son escollera, que es el Cajón, la Yesca y Agua Milpa. Pero bueno, cualquiera de estas puede ser utilizada siempre y cuando un estudio de ingeniería te lo determine por la cantidad de agua que se va a contener y por la altura de la cortina. Posteriormente se canaliza el agua a través de lo que es una tubería que normalmente empieza con una boca entrada muy grande y después se va haciendo chica. Y esa boca entrada lleva el agua a una turbina. Las turbinas pueden ser de estos diferentes tipos, Kaplan, Pelton y Francis. Siendo la más antigua de ellas, esta, que es la más viejita. Después la evolución tecnológica fue a esta, okay, que es la Kaplan, y posteriormente a lo que es la Francis. Así evolucionaron en su tecnología. La Pelton es la más viejita, que es la rueda de agua. Luego la Kaplan, que parece hélices de barcos y embarcaciones de submarinos. Y por último la Francis, que parece un turbo de un vehículo. Una vez que ya llega aquí a lo que es la turbina, genera movimiento mecánico de rotación en el generador. El generador produce la energía eléctrica, la transmite a esta subestación elevadora y lo lleva a la red para distribuirlo por toda la República Mexicana o hacia donde deba de ser llevado. El agua, una vez utilizada, sigue su cauce natural y pues listo, ¿no? Ya tenemos ahí la generación de energía eléctrica en base a agua. Así funciona esto. Ahora bien, vean la cantidad de tamaño con las que se puede topar una persona con una turbina Francis. Si ustedes creían que estaban chiquitas, bueno, pues no es así, son de un tamaño considerable. Y importante también mencionar que, por ejemplo, en lo que son las centrales hidroeléctricas, se necesitarán medios que te permitan asegurar la integridad de la cortina y estas pues pueden ser mediante compuertas o pueden ser mediante trabajos de desfogue. Una compuerta, bueno, pues es como la figura de la izquierda, que se tienen especies como bueno, pues la palabra es muy clara, compuertas, ¿no? Puertas
que te van a permitir abrirse y que el agua siga su cauce natural, aún sin generar energía eléctrica. Aparte de que esas compuertas pueden estar elaboradas sobre lo que es el mismo cuerpo de la cortina, se pueden lateralmente hacer trabajos de desfogue que funcionan muy parecidos al sistema de trabajo de un baño. No sé si ustedes han alguna vez destapado el tanque de baño de su casa, y me imagino que han visto que hay un tubo rebosadero, ¿no? Que cuando se llena el agua del tanque por algún error, más allá de los límites, bueno, cae a lo que es el espejo de agua de la taza y no cae por fuera. Así funciona. Y aquí podemos ver un trabajo de ellos. Miren, aquí a la izquierda podemos ver en Amatitán lo que es aquí en Jalisco, y la Manuel M. Diegues se llama la central, y a la derecha está el cajón. Entonces, si ustedes visualizan, estos trabajos se llaman trabajos de desfogue. Aquí no se tiene la generación de energía eléctrica, pero sí se tiene la seguridad de que la integridad de la cortina pues no se va a dañar, porque el exceso del agua que se tiene, pero sin necesidad de generar, pues pasa por aquí, ¿verdad? Sin mayor problemática. Bueno, seguimos avanzando. Pasamos a otra central. Esta central se llama central termoeléctrica. Las centrales termoeléctricas, la mayoría son muy parecidas, utilizan el mismo principio, aunque el material de combustión puede variar, y bueno, pues obviamente variarán algunos dispositivos, pero en general, si ustedes observan en la parte inferior izquierda, tenemos una caldera. Esta caldera es en donde se va a meter el material para combustionar, que en este caso puede ser carbón, fuel, petróleo, diésel, combustóleo, etcétera, cualquier derivado de los combustibles fósiles. Y una vez que se tenga ese calor tan tremendo, se va a hacer pasar un serpentín de agua, y el agua obviamente se va a calentar tanto y va a cambiar su estado de líquido a gaseoso. Ese vapor de agua se expande, y ojo, un cierto volumen de un cierto volumen de líquido puede aumentarse hasta 200% en vapor, y este vapor genera mucha presión. Entonces, esa presión se va a aprovechar para hacerla pasar a través de turbinas de vapor, y esas turbinas de vapor van a ser movidas, y posteriormente estas turbinas van a mover el generador o alternador de energía eléctrica, que a su vez va a producir energía eléctrica. Y todo eso que estoy mencionando, bueno, está aquí, ¿verdad? Aquí está la caldera, aquí está el serpentín, aquí está el vapor que mueve la turbina, aquí está el alternador o generador, y posteriormente se eleva la energía generada para que sea transmitida a través de la red. Este vapor de agua debe de pasar por una torre de condensación que tiene que devolver su estado de la materia de gaseoso a líquido, y nuevamente se inyecta. Como consecuencia de este enfriamiento, pues hay un vapor de agua como residuo, pero el vapor de agua no tiene problema. El residuo de lo que es realmente la combustión sí tiene problema, porque es contaminante. Ahí sí. Aquí podemos ver exactamente lo mismo, pero ahora tenemos quemadores, están alimentados por gas. Así que se tiene exactamente la misma situación. Tenemos lo que es la combustión, la emisión de humos, el calentamiento, el vapor de agua, y nuevamente lo que es la generación de energía eléctrica, la condensación de ese vapor y la inyección de nuevamente el agua. Entonces es realmente muy parecido. Aquí podemos ver una central de ciclos combinados. Y ciclos combinados, bueno, es porque aquí, por ejemplo, tienes una entrada de aire, una entrada de gas, generas energía eléctrica, y ya tienes aquí una generación, ¿sale? Déjenme les hago la delimitación. Ok, aquí tienes una generación de energía, ¿de acuerdo? Pero con el vapor que generas en tu primera etapa, tú generas una segunda etapa para producir energía eléctrica. Y acá se genera entonces con una turbina de vapor. Aquí fue con gas y aquí fue con vapor. Pero el mismo proceso que tienes aquí te activa el proceso de acá.
Por eso se le conoce como ciclos combinados. Esta es tu primera etapa y esta es tu segunda etapa. ¿Ok? Así que tienes generación de energía de dos maneras diferentes. Aquí tenemos el interior de una turbina de vapor, que para todos los que conocemos vehículos, pues se parece más o menos como una transmisión por dentro, ¿verdad? Pero bueno, aquí tenemos álabes, estos se llaman álabes, y hay etapas de baja presión, etapas de alta presión, etcétera, que hacen que esto funcione adecuadamente. Aquí podemos ver la imagen de la central termoeléctrica de Manzanillo en Colima. Y de la imagen quiero que rescatemos dos informaciones. La primera información es que en la placa de datos dice que la potencia total es 600 megawatts. Bueno, aquí está la información, 600 megawatts. Tiene dos unidades, cada una es de 300 megawatts, así que 3 y 3 son 6. Y entonces, eso es lo primero que quiero que rescatemos. Lo segundo que quiero que rescatemos es que si nosotros tenemos una demanda aproximada de 5, ojo, 5 kilowatts por casa y tenemos 600 megawatts, ¿cuántas casas se pueden activar con solamente esta central? ¿Ok? Serían 600 millones entre 5. Y eso nos va a dar más o menos la cantidad de casas que se pueden activar con esta central. Y obviamente que esta central puede funcionar las 24 horas del día, siempre y cuando tengas combustible que combustionar para su encendido, tú la puedes usar en todo momento. Es por eso que la mayoría o la prevalencia que tenemos en la República Mexicana es de estas tecnologías térmicas. ¿De acuerdo? Esa es la razón. Bueno, seguimos. El tipo de centrales termoeléctricas, pues es el más contaminante que tenemos, y sobre todo las de carbón. Nosotros no vemos ni su ruido, ni su contaminación, ni sus efectos inmediatos, porque tal vez estamos en lugares muy lejanos de su generación, pero los que viven cercas a la generación de energía de este tipo de centrales, sí padecen efectos en la salud. Aquí, por ejemplo, nosotros en Guadalajara tenemos una zona en donde está una cementera muy, muy famosa, y la mayoría de las ocasiones ese lugar, bueno, no la mayoría, siempre esa zona tiene baja calidad del aire. Siempre tiene problemas de calidad de aire en ese lugar. Y obviamente las personas que están colindantes a ese lugar tienen problemas de las vías respiratorias, de lo que son los ojos y de la piel. Obviamente atribuido a esa empresa. Y estamos hablando de una empresa nada más de cemento. Ahora imagínense una empresa eléctrica que pues genera en todo momento. Así que sí hay un impacto al medio ambiente en la generación de energía eléctrica. De hecho, la energía eléctrica está dentro de los primeros 3 factores que contaminan más a nuestro planeta. Bueno, pues platiquemos ahora rápidamente de lo que son las centrales nucleares. Las centrales nucleares producen energía eléctrica a través de lo que es la reacción nuclear de ciertos materiales como son el uranio y el plutonio, y en algunas ocasiones la combinación de ambos que se llama MOX. Este material lo que hace es ser bombardeado a través de neutrones a alta velocidad para que produzca calor, y ese calor sea utilizado para producir lo que es vapor de agua, y ese vapor de agua finalmente mueva las turbinas de un generador y posteriormente genera energía eléctrica para ser transmitida a la red. El vapor de agua se tiene que transformar nuevamente en líquido para volver a ser inyectado. Este tipo de lugar es exactamente igual que una caldera, pero se llama reactor nuclear.
y se controla en un lugar que se llama sala de control, porque tiene que estar herméticamente aislado del lugar donde se genera la energía. O sea, los operadores y el lugar no pueden estar juntos, no son compatibles, porque de lo contrario, bueno, pues habría una contaminación directamente sobre el operador y sería mortal. ¿Ok? Básicamente, lo que se hace es que estas barras de control se suben o se bajan para aumentar la potencia del reactor. Se genera una mayor o una menor cantidad de vapor de agua. Ese vapor de agua lo que hace es generar energía eléctrica y posteriormente ese vapor se vuelve a condensar y se vuelve a inyectar. Siempre se tiene que tener un control de esta central porque de no tenerlo así, explotarían. Así que esto es como un tren. Una vez que ya lo prendiste, está muy canijo que lo puedas apagar o que lo puedas parar fácilmente. Eh, ¿Qué hace posible la energía nuclear? Pues las reacciones de fisión nuclear descubiertas por Johann y F. Stratman en 1938. Lo que se hace entonces es el rompimiento de lo que es el átomo de uranio o plutonio golpeado por un neutrón y al momento de romperse generan gran cantidad de energía térmica y para obviamente que esto no se genere en una bomba atómica y no sea algo destructivo en en su totalidad, se tiene que moderar con agua pesada o grafito para que solamente podamos aprovechar el calor y no la parte destructiva, porque esto básicamente es como una pequeña bomba atómica. Aquí podemos ver las imágenes de lo que es el uranio y el plutonio en su estado natural, pero se procesan realmente en forma de pastillitas como las que tenemos acá. Aquí están los isótopos de esos materiales porque en la naturaleza solamente el 0.7% existen, todos los demás se obtienen de manera artificial. Entonces realmente se procesan de esta manera, se inyectan o se instalan en estas vainas o varillas y esas varillas son las que se colocan en lo que son las centrales. Una exposición a lo que es la radiación te afecta severamente a la salud, eh, generándote al corto, mediano o largo plazo consecuencias a ti. El corto plazo es un mes, el corto plazo es de un mes a 3 meses, el mediano plazo es hasta un año y el largo plazo es más de un año. Entonces, las consecuencias se pueden ver al corto, mediano o largo plazo dependiendo del nivel de exposición, dependiendo del tiempo de exposición y también de tu resistencia orgánica. Pero las exposiciones muy severas a lo que es la radiación, pues te causan la muerte en 15 minutos. Y si no fue una exposición severa que te cause la muerte, pues puede causarte consecuencias de salud como cáncer, que se, que se puede tener de tiroides, de esófago, de seno, de pulmón, de piel, de colon, leucemia, ovarios, testículos, o lo que es la más complicada, que es la de médula ósea, es en donde tu sistema operativo prácticamente se muere. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de lo que es la contaminación de la radiación en la figura de la derecha, donde vemos personas que se contaminaron en Chernobyl y como consecuencia de esa contaminación su información genética cambió y sus hijos nacieron sin pies, sin brazos, con elefantismo, con pie de árbol y bueno, las consecuencias son tremendas. Yo puse imágenes que podemos ver, pero realmente hay más información de lo que estamos observando aquí. Eh, yo quisiera que ustedes se pusieran a investigar lo que es esto. Hay dos documentales muy interesantes que se llama Fukushima en 15 minutos y Chernobyl en 15 minutos. No les va a llevar más que 15 minutos de su vida el poderse meter a estos documentales y darles un vistazo. Hay muchos documentales, también está el de HBO, que para mi gusto está muy bueno. Ojalá y se desprendan de 150 pesos que vale por un mes el HBO y se lo avienten, está de lujo, ya después lo cancelan sin mayor problema. Les aseguro que no se van a arrepentir. Y como parte de la clase, yo siempre enseño uno de los videos, cuando menos, así que vamos a ver uno de ellos, ¿sale? El más actual es el que vamos a ver, el de Fukushima.
8時の時間は午前6時から午後7時までとなっております。島内で活動される場合は、イノシシなどとの衝突事故には十分にご注意ください。De marzo de 2011, 14:46 horas. Es el momento en el que se produce el accidente nuclear más grave de la historia desde el accidente de Chernóbil en 1986. Un terremoto de magnitud 9 en la escala sismológica azota la costa noroeste de Japón. A consecuencia del terremoto, se produjo un tsunami que afectó gravemente la central nuclear de Fukushima. Ese día los reactores 1, 2 y 3 estaban, mientras que las unidades 4, 5 y 6 estaban en corte por una inspección periódica. Cuando el terremoto fue detectado, las unidades 1, 2 y 3 se apagaron automáticamente. Al apagarse, paró la producción de electricidad. Normalmente los reactores pueden usar la electricidad del tendido eléctrico externo para enfriamiento y cuarto de control, pero la red fue dañada por el terremoto. Los motores diésel de emergencia para la generación de electricidad comenzaron a funcionar normalmente, pero se detuvieron abruptamente a las 15:41 horas, con la llegada del tsunami que siguió al terremoto. La ausencia de un muro de contención adecuado para los tsunamis de más de 38 metros que han sucedido en la región permitió que el maremoto, de 15 metros en la central y hasta 4,5 en otras zonas, penetrase sin oposición alguna. La presencia de numerosos sistemas críticos en áreas inundables facilitó que se produjese una cascada de fallos tecnológicos, culminando con la pérdida completa de control sobre la central nuclear y sus reactores. Los primeros fallos técnicos se registraron el mismo día que se produjo el sismo, viernes 11 de marzo, con la parada de los sistemas de refrigeración de 2 reactores y de 4 generadores de emergencia. A consecuencia de estos incidentes, surgieron evidencias de una fusión del núcleo parcial en los reactores 1, 2 y 3, explosiones de hidrógeno que destruyeron el revestimiento superior de los que regaban los reactores 1, 3 y 4, y una explosión que dañó el tanque de contención en el interior del reactor número 2. También se sucedieron múltiples incendios en el reactor número 4. Además, las barras de combustible nuclear gastado almacenadas en las piscinas de combustible de las unidades 1, 2, 3 y 4 comenzaron a sobrecalentarse cuando los niveles de dichas piscinas bajaron. El reactor 3 empleaba un combustible especialmente peligroso denominado MOX, formado por una mezcla de uranio más plutonio. El miedo a filtraciones de radiación llevó a las autoridades a evacuar un radio de 20 kilómetros alrededor de la planta, extendiendo luego este radio a 30 y posteriormente a 40. Los trabajadores de la planta sufrieron exposiciones a radiación en varias ocasiones y fueron evacuados temporalmente en distintos momentos. El sábado 12 de marzo, las autoridades niponas establecieron en un principio que el accidente había sido de categoría 4 en un máximo de 7 en la escala internacional de accidentes nucleares. Finalmente fue calificado como el más grave desde el desastre nuclear de Chernóbil, elevándolo así a 7 en la escala internacional. Dada la magnitud del incidente, las autoridades declararon inmediatamente el estado de emergencia nuclear, procediendo a la adopción de medidas urgentes encaminadas a paliar los efectos del accidente. Así,
se evacuó a la población residente en las zonas adyacentes, con un aumento progresivo del perímetro de seguridad, y se movilizaron las Fuerzas Armadas para controlar la situación. En el transcurso de los días se fueron tomando nuevas decisiones, algunas a la desesperada, como verter agua marina y ácido bórico con los helicópteros sobre los reactores, suministrar yoduro de potasio a la población o desplazar los vuelos de la aviación civil del entorno de la central afectada. Tras el fallo del sistema de refrigeración de los reactores de la central nuclear, se realizaron emisiones intencionadas de gases radiactivos al exterior, para reducir así la presión en el recinto de contención. Se emitió al exterior una cantidad no determinada de partículas radiactivas. El domingo 27 de marzo se detectó en el agua del interior de las instalaciones un nivel de radiación 100.000 veces por encima de lo normal, posiblemente procedente de una fuga del reactor número 2. Estos niveles de radiación dificultaban las labores de los operarios. Asimismo, los niveles de yodo radiactivo en el agua de mar en las inmediaciones de la central eran 1.850 veces mayor que la que marcan los límites legales. También se detectó plutonio fuera de los reactores, procedente posiblemente del reactor número 3. Pocos días después del accidente se detectó yodo radiactivo en el agua corriente de Tokio, así como altos niveles de radiactividad en leche producida en las proximidades de la central y en espinacas producidas en la vecina prefectura de Ibaraki. Una semana después del accidente se pudieron detectar en California partículas radiactivas procedentes de Japón, que habían atravesado todo el Océano Pacífico. Algunos días después se detectó yodo radiactivo en Finlandia, si bien en ambos casos se descartaba que los niveles de radiación detectados fuesen peligrosos. El día miércoles 27 de abril se detectó en España y en otros países de Europa, según el Consejo de Seguridad Nuclear, un aumento de yodo y cesio en el aire, proveniente del accidente de Fukushima. El Consejo de Seguridad Nuclear afirmó que no existía peligro para la salud. El gobierno japonés reconoció que la central nuclear no podrá volver a ser operativa y que se desmantelará una vez se haya controlado el accidente. Los principales elementos radiactivos vertidos son yodo 131, cesio 137 y cesio 134. De estos, el cesio 137 tiene un periodo de semidesintegración de 30 años. En agosto de 2012, científicos japoneses publicaron sus resultados sobre el estudio de mutaciones genéticas en mariposas expuestas a la radiactividad en la zona cercana a la central nuclear, donde han descubierto mutaciones hereditarias en las mariposas azules comunes en el país nipón, daños en el ADN de gusanos y una reducción de la fertilidad de la golondrina común. Greenpeace evidenció el impacto medioambiental en el territorio, donde investigadores científicos han constatado altas concentraciones de radiación en hojas nuevas de cedros y en el polen, además de mutaciones de crecimiento en árboles como el abeto. Los ecologistas expusieron que se ha reducido significativamente el número de ejemplares de 57 especies de aves, las cuales muestran altos niveles de radiación, y que han observado contaminación por cesio en peces de agua dulce destinados a la comercialización, así como contaminación radiológica de los estuarios costeros. Según la organización, el programa masivo de descontaminación del gobierno no tendrá casi impacto en la reducción de la amenaza ecológica, dada la enorme cantidad de radiación generada por el desastre de Fukushima, donde 9 millones de metros cúbicos de residuos nucleares se encuentran dispersos en al menos 113.000 localizaciones de la prefectura, según datos del mismo organismo. El día 17 de marzo, la cifra total de personas afectadas directamente por el incidente en la central era de 23 personas y más de 20 afectadas por la contaminación radiactiva. 2 personas que estaban desaparecidas desde el día del terremoto fueron encontradas muertas el 1 de abril, aunque su muerte posiblemente se produjo por heridas producidas por el maremoto y no por la radiación. El viernes 1 de abril se comunicó que al menos 21 operarios pertenecientes al retén que permanecía en Fukushima para intentar controlar los reactores de la planta ya sufrían una aceleración en el ritmo de alteración del ADN, por efecto de la radiación.
Los héroes de Fukushima o liquidadores de Fukushima es el apodo colectivo por el que se conoció tanto a nivel mundial como por la población japonesa a los trabajadores de la central nuclear y el personal de emergencia para minimizar los efectos y las graves consecuencias acaecidas tras el accidente. Muchos de ellos eran personas no cualificadas que buscaban un salario extra por realizar tareas en la central. En los primeros días de la catástrofe fueron unos 180, rotando en turnos de 50, hasta que se fueron ampliando a los aproximadamente 800 brigadistas. Estas brigadas tenían varias funciones, entre las que se encontraba devolver la electricidad a la central, apagar los incendios que se declaraban en la misma, limpiar la zona de escombros, enfriar las piscinas de los reactores nucleares mediante el bombeo de agua desde tierra con camiones cisterna y por vía aérea, y el sellado de gritas por donde se filtraban las partículas radiactivas al mar y al aire. Las personas que trabajaron en la central tenían que ir pertrechados con trajes protectores, máscaras y en algunos casos bombonas de oxígeno, para verse afectados lo menos posible por la radiación, además de portar un medidor de la misma para poder abandonar la zona en cuanto los niveles fueran más altos de lo permitido. A varios operarios que estuvieron en contacto con agua contaminada les fueron detectados hasta 10.000 veces el nivel de radiación permitido en humanos. Unos 70 murieron en algunas de las numerosas explosiones que acaecieron en la central y otros debieron ser hospitalizados con náuseas y síntomas de fatiga extrema, además de una decena de trabajadores que presentaban alteraciones genéticas debido a la exposición a la radiactividad, aumentando así un 1 y un 5% la probabilidad de contraer cáncer a largo plazo. En un principio se evacuó a más de 45.000 personas en un radio de 10 kilómetros alrededor de la central, comenzándose a distribuir yodo que, consumido en su forma estable, limita la probabilidad de cáncer de tiroides derivado de la emisión a la atmósfera de yodo radiactivo. El 13 de marzo, el gobierno aumentó el radio de evacuación de 10 a 20 kilómetros, llegando a 170.000 personas evacuadas. El día viernes 25 de marzo se volvió a aumentar el radio de evacuación hasta los 30 kilómetros desde la central en vista del aumento de la radiación en los alrededores. La policía estableció controles en un radio de 30 kilómetros para impedir el acceso de la población. Se cerraron comercios y edificios públicos y el gobierno recomendó a los habitantes de la zona no salir de sus casas, cerrar ventanas y desconectar sistemas de ventilación, no beber agua del grifo y evitar consumir productos locales. Varios países aconsejaron no viajar a Japón por el riesgo de contaminación nuclear. Un número importante de personas buscaron salir del área afectada, por lo que aeropuertos cercanos y estaciones de trenes llegaron a saturarse. Si tenemos que destacar algo en contra de la energía nuclear, es lo injusta que es. Valorar y medir las probabilidades y magnitudes de una catástrofe nuclear es necesario para concienciar sobre el uso de la energía nuclear. Dichas catástrofes traspasan sus problemas al futuro de forma enormemente amplificada. El plutonio 239 tiene una vida media de 24.400 años. Chernóbil es aún una herida abierta, un lugar detenido en el tiempo por miles de años. Tenemos mucho que aprender sobre la energía nuclear y su utilización, puesto que si no reconocemos los riesgos, no podemos preparar la necesaria prevención del desastre ni los planes de reducción de su gravedad. Han pasado 6 años desde la tragedia de Fukushima y 31 años desde la de Chernóbil. El tiempo pasa y no hemos cambiado. Nuestros errores serán la herencia que dejaremos aquí. Bueno, este es el video más nuevo. Ahora sí que la idea es que ustedes busquen por su cuenta y se
se alimenten de información. Aquí podemos ver a la izquierda lo que es una central de Estados Unidos y a la derecha la de nosotros, que es Laguna Verde en Veracruz. Hago la referencia porque solamente nos damos cuenta de los accidentes más grandes, pero hay accidentes de diferentes niveles. Recuerden que los niveles son del 1 al 7 y hay veces que solamente nos enteramos de los más complejos, pero por ejemplo aquí también ha habido accidentes en la izquierda, aquí en la central de Estados Unidos, esta que estoy aquí visualizando. Y bueno, pues obviamente, a pesar de que es un país de primer mundo, tenemos riesgos. Acá nosotros solamente tenemos una central y esperemos que no se incrementen este tipo de centrales. No creo que sea lo más correcto. Bueno, pasemos a otro tipo de centrales solares. Una central solar puede generar energía eléctrica mediante dos formas. Mediante la forma fotovoltaica, que es la foto de la izquierda, y mediante la forma fototérmica, que es la foto de abajo a la derecha. Bien, en el sistema fotovoltaico tenemos que tener paneles solares. Estos paneles solares funcionan de una manera muy, muy singular y obviamente se pueden conectar de dos formas, ya sea separados de la red o interconectados a la red. Dependiendo de la demanda que nosotros como usuarios tengamos, va a ser la cantidad de paneles que se necesiten y también el banco de baterías que se va a tener, y ya sea los microcontroladores o un controlador general para poderlas operar. Si fueran un sistema separado, también llamado aislado, tendríamos que saber qué tanta energía necesitamos, por cuánto tiempo la vamos a utilizar, hacer el cálculo para lo que es la cantidad de paneles fotovoltaicos, pero básicamente se conectarían de la siguiente manera. Tenemos el panel o los paneles fotovoltaicos, llegaríamos a lo que es los controladores, e inmediatamente se conecta al controlador, después se va al banco de baterías y posteriormente a las cargas que se piensan alimentar en corriente directa. Aquí está, corriente directa. Una vez que se necesite hacer un cambio y una conexión a corriente alterna, se meten inversores y se pueden alimentar las cargas de corriente alterna. Siempre con el límite de que tenemos aquí en el panel una cierta cantidad de potencia o en la batería una cierta cantidad también de potencia disponible. Si tú te sales de ese cálculo que tú previamente habías elaborado y consumes más energía de la que tú puedes demandar, te vas a quedar a oscuras. Entonces, este tipo de sistemas separados sí son muy buenos, pero más recomendables en lugares como, por ejemplo, los ranchos, las montañas, lugares en donde no tienes el sistema de red nacional ahí cerquita de contigo. O inclusive ni siquiera cerquita, o sea, no lo tienes. ¿De acuerdo? En ese tipo de lugares es viable instalar esto. Pero si tu sistema de red nacional corre afuera de tu casa o muy cercano a tu casa, pues a lo mejor tú serías un candidato para un sistema interconectado a la red, que sería que la red nacional, en este caso CFE, te alimenta a través de un medidor bidireccional, pero también tienes un sistema de paneles que tú conectas. Entonces, ahí lo que tú puedes hacer es lo siguiente. Haces un contrato ante CFE de un sistema interconectado a la red y el sistema interconectado tendrá sus paneles, sus equipos de protección y su inversor general, o puede tener microinversores cada uno de los paneles. Posteriormente acá tenemos la entrada de la energía por CFE, lo que es el medidor bidireccional, porque bueno, bidireccional significa que tanto te va a contar cuánto tú le inyectas como cuánto tú le consumes. Las protecciones de la propiedad y el panel de distribución. Entonces pueden pasar diferentes cosas. A ver, la primera es que tú con la energía de tus paneles, al final del periodo de consumo, no le debes nada a CFE. Entonces esa es una de las primeras cosas, ¿no? Sales tablas. Otra de las cosas es que tú consumas el 100% de tu energía, pero aparte te haga falta. Entonces lo que te hace falta lo consumes de CFE y quedas con un saldo en contra. Y la última opción es que tú generaste tanta energía y la aprovechaste que te sobró. Entonces ahora tú le inyectas a la red de CFE
y ahora CFE teóricamente recibió energía de ti y te debe. Esa es la teóricamente, ¿no? Él no te va a pagar, pero lo que sí va a dejar es un saldo a favor de la energía que tú generaste de más y la vas a poder consumir en un lapso no mayor de un año, si no se va a perder. Entonces, este tipo de sistemas interconectados son muy buenos, sobre todo para gentes que ya están en tarifas de alto consumo. Y la última sería los sistemas híbridos, en donde tú tienes tus paneles, tienes la energía de la red y tienes tu banco de baterías. Estos sistemas son sin desconexión, o sea, pase lo que pase y sea lo que sea, siempre vas a tener energía eléctrica. Acá aparentemente siempre tienes energía eléctrica, pero este tipo de paneles están arreglados de tal suerte que si CFE desaparece, o sea, hay un corte, los paneles se desconectan para evitar que se alimente la línea de la red por la parte de abajo y se alimenten las líneas por tu equipo. ¿Ok? Entonces, cuando CFE desaparece, el equipo se desconecta. Y acá, en este ejemplo, lo que tienes tú es unas protecciones de tal suerte que si CFE se desconecta, tu banco de baterías te va a soportar o tus paneles sin afectar la interconexión con CFE. Esa sería la otra ventaja. ¿Ok? Así es como se genera energía eléctrica mediante sistemas fotovoltaicos. Ahora, mediante sistemas fototérmicos, podemos observar cómo hay muchísimos helióstatos, que son prácticamente espejos, reflejando la luz en un punto en particular de este elemento que se llama receptor. Este receptor es básicamente una caldera. A la hora de que estos espejos están reflejando el calor aquí, bueno, hay una reacción calorífica, como la podemos ver en estas láminas, y ese calor se transmite y lo que hace ese calor es transformar agua de un serpentín en vapor de agua. Ese vapor de agua mueve las turbinas de un generador y ese generador produce energía eléctrica a la red. Estos sistemas yo los he visto físicamente en Las Vegas. En la entrada de Las Vegas a mano izquierda cuando vas entrando tú, hay muchísimos de estos equipos en dimensiones de terreno gigantescos. Gigantescos. Y una cosa también muy curiosa es que aún después de que el sol desaparece, mediante un tratamiento de sal, ellos pueden seguir manteniendo calor y aún después de que la luz solar ya no existe, todavía pueden un par de horas seguir trabajando este tipo de centrales. Son realmente muy interesantes y bueno, totalmente ecológicos. Bueno, vamos a entrar a otro tipo de central, las centrales eólicas. Estas centrales eólicas aprovechan el viento. Las centrales eólicas pueden ser de diferentes dimensiones. Aquí podemos ver en la imagen la comparativa de lo que mide una persona, si ustedes lo pueden alcanzar a ver. Aquí está un señor parado en un aerogenerador y aquí está, miren, uno sentadito echando lonche. Y bueno, las centrales eólicas aprovechan el viento. Hace algunos años atrás no eran tan bien vistas porque las potencias que generaban eran pequeñas, pero en la actualidad las potencias ya se han convertido en pues, valores interesantes y significativos y obviamente se están utilizando un poquito más. En el principio del siglo XIX, bueno, pues las generaciones eran de 1 a 12 kilowatts. La verdad es que en esos entonces y todavía hasta el año 1990, no eran muy bien vistas. Yo todavía daba clases hace algunos años atrás con las informaciones de esos años, de 20 años atrás, y decían, no, pues es que se ocupan muchos aerogeneradores para generar potencias superiores a 1 megawatt. Entonces, fíjense, estaban muy limitados, pero ya en el año 1990 generaban medio megawatts, en el 95 ya generaban 1.2 megawatts, en el 2000 2 megawatts, en el 2005 4 megawatts, ya superaban los 100 metros,
En el 2010 estaban ya casi alcanzando los 200 metros y ya generaban 7 megawatts. En el 2015, 9 megawatts, superando los 200 metros de altura. Y se estima que para el 2025 se tengan alturas de 300 metros con potencias de 13 a 15 megawatts o tal vez más. Hace algunos años atrás, acompañando a uno de mis cuñados a comprar gasolina en California, nos topamos con un aerogenerador gigantesco y yo me emocioné mucho porque era el primero que veía de ese tamaño y nos paramos para tomarle una fotografía y yo vi a mi cuñado que no se admiró para nada, entonces volteó conmigo y me dijo, ¿te impresionaste con eso? Le digo, pues sí, es que están enormes. Y dice, no, hombre, en Arizona están mucho más grandes que esos. Y bueno, pues imagínense yo siendo electricista, conociendo este tipo de equipos, me impresioné y él, no teniendo conocimiento de la materia, dijo, no, hombre, están chiquitos, hay mucho más grandes. Así que bueno, interesante el poder verlos físicamente. Al conjunto de muchos de estos equipos en un solo lugar se le llama parque eólico. Y estos parques eólicos lo que hacen es producir energía eléctrica individualmente en cada uno de estos y después lo transmiten a la red. Ahora, el contenido de un aerogenerador es muy simple. Están los multiplicadores, los bujes, las palas, lo que es la torre, el eje de alta velocidad, el eje de baja velocidad, la góndola, el anemómetro y la veleta, el controlador electrónico, la unidad de refrigeración y el propio generador de energía eléctrica. Este tipo de aerogeneradores tienen, bueno, cuando ya son grandes, tienen la capacidad de poder reorientarse en lo que es la torre para poder captar la energía del viento. Y aparte de todo, tienen la posibilidad de que las hélices se puedan mover para poder dejar que el aire pase sin que ellas giren en caso de que haya un viento que realmente sea desfavorable. En Estados Unidos, por ejemplo, hay vientos tan grandes, tan severos que pueden levantar casas y dañar propiedades. Entonces, si llegase a haber un viento así de esa naturaleza, estos tienen la capacidad de mover sus hélices de tal manera que no permitan un giro o por lo menos un giro tan fuerte para que su integridad no se comprometa. Es obvio que si, bueno, llega un viento gigantesco, un tornado o demás, pues se los va a llevar, ¿no? Los va a arrancar, pero estos tienen esa tecnología que los protege. Aquí vean, tenemos un camioncito, vean la dimensión que tiene este aerogenerador en este parque eólico. Y los parques eólicos, bueno, pues entiéndase que pueden estar funcionando 2, 3, 4 centrales y no significa que todas estas funcionen al mismo tiempo porque pues solamente van a funcionar aquellas que están recibiendo viento. Bien, vamos a pasar a lo que son las centrales geotérmicas. La geotérmica aprovecha la energía de la Tierra. La Tierra es, pues obviamente, caliente en su interior y hay zonas especiales de nuestro planeta que manifiestan esas temperaturas de una manera más fácil, que se les conoce como zonas geotérmicas. Entonces, lo único que hay que hacer es tratar de buscar algún lugar donde generar este tipo de obtención del calor y trabajar ese terreno sin generar una contaminación, sin llegar al fracking, que es el rompimiento hidráulico del subsuelo. Una vez que se tiene ya ese reservorio geotérmico, como la figura que tenemos aquí a la izquierda en la parte inferior, se inyecta agua y esta agua se convierte en vapor. Posteriormente ese vapor es canalizado a lo que es una turbina de vapor. Esa turbina de vapor mueve el generador produce la energía y la transmite a la red. Una vez más, ese vapor de agua se condensa y se vuelve a inyectar de tal forma que entre al reservorio geotérmico y pueda volver a ser utilizada. Así funciona teóricamente hablando. Y bueno, ¿qué lo hace posible? Pues lo hace posible que la parte interna de nuestro planeta es magma o roca fundido
Entonces nosotros en ciertos lugares muy específicos tenemos la posibilidad de tener esos reservorios geotérmicos. Aquí en Jalisco, en donde estamos transmitiendo, hay zonas de esa naturaleza hasta la primavera. Yo vivo aquí a 3 kilómetros de esa zona. Eh, Tenemos un río de agua caliente y un río de agua fría procedente del mismo volcán de la primavera. También tenemos una zona en San Juan Cozalá, que también hay zonas geotérmicas. Está la zona de los balnearios, aquí pegado a prácticamente 35 kilómetros de la ciudad. Y bueno, podemos observar cómo el agua que se extrae incluso para esas albercas es caliente. Eh, Dicho sea de paso, en otras zonas tú extraes agua y el agua es fría. Entonces, las zonas son muy específicas, estas zonas volcánicas. Y puedes aprovechar mediante la fumarola de vapor de agua o lo que es los geysers propiamente de la naturaleza. Ahora, estos se pueden aprovechar ya sea natural o artificialmente. Significa que tú los provoques o que tú ubiques alguna zona en donde los puedas aprovechar. Aquí la imagen de la izquierda es en Michoacán, Ixtlán de los Herbores, Michoacán. Entonces, se puede aprovechar. Cabe también mencionar que si de manera natural los quieres explotar y les haces alguna modificación, bueno, pues vas a afectar severamente lo que es la salida o la capacidad o la fuerza con la que estos geysers o fumarolas de vapor de agua pueden salir. Lo sabemos porque hay experiencias en donde CFE ha querido hacer esa manipulación de geysers o fumarolas naturales y pues terminan después ya no funcionando para nada, ¿no? Entonces, bueno, si le vamos a meter mano, tiene que ser con cuidado. Aquí podemos ver una central geotérmica en Los Azufres, Michoacán. Michoacán tiene una capacidad muy importante en centrales geotérmicas y en general posee mucha agua ese estado de la República. Bueno, otras centrales más son las centrales mareomotrices y oleomotrices, mareas y olas. Bueno, en las mañanas, cuando hablamos del mar, la marea es baja y en las noches la marea es alta. Entonces significa que hay una atracción gravitatoria muy particular entre la Tierra y nuestro satélite natural que es la Luna. Y entonces en las noches se generan zonas de pleamar y en las mañanas de bajamar. Obviamente cada zona costera del planeta va a ser diferente y en algunas de ellas se va a manifestar una diferencia topográfica más marcada que en otras. Para que nosotros podamos aprovechar este tipo de tecnologías, se necesitan diferencias topográficas de cuando menos 5 metros. Y una diferencia topográfica, para que más o menos lo entiendan, es como si ustedes visualizaran en su mente una orilla del mar y de repente dijeran, bueno, pues esta orilla del mar a esta hora de la mañana, pues está ahí. Y en la noche, esa misma orilla, pues se recorrió 3, 4. Si ustedes manejaran una horizontal imaginaria la primera vez y la segunda vez, la altura entre esas dos diferencias es la topografía costera, es la diferencia de la topografía costera. Entonces, en las mañanas, nosotros característicamente vemos que las mareas son bajas, pero si en la noche las mareas suben, podemos captar esa agua que se incrementa en algo muy parecido a lo que está en la imagen que se llama mareo embalse, en donde la cantidad de agua que va aumentando entra por estas cortinas o por estas compuertas, almacenándose. Cuando llega a su punto máximo de almacenamiento, se cierran las cortinas y ojo, cabe mencionar que cuando entró el agua, movió una turbina, por lo que a la hora de entrar tuvo que haber generado. Se detiene la captación del agua porque ya llegó a su punto máximo y después por gravedad se deja salir esa agua con la misma turbina reversible. Generamos, ahora sí que generamos a la entrada y generamos a la salida. Ustedes dirán, oye, pero eso está genial, ¿aquí en México lo usamos? Bueno, pues la respuesta es que no, porque aquí en México solamente hay un solo lugar que tiene
una diferencia topográfica que puede hacer viable esta tecnología, que es en Puerto Peñascos, México, pero pues no se aprovecha. Y en Canadá hay 19.5 metros, en Liverpool hay 9, en Gran Bretaña hay 10, en Francia hay 15, en la India hay 12, en Australia hay 14, en Argentina hay 18, y en todos estos lugares hay viabilidad para usar este tipo de tecnologías, aunque realmente no se utilizan. Ahora, lo que son las generaciones por sistemas oleomotrices son un poquito más nuevas. Para mi gusto es pues como que más fácil de generar. Se aprovecha lo que es el movimiento de las olas, ya sea por un movimiento de hélices, ya sea por debajo del nivel del mar o por la parte superficial, o ya sea por flotación, como es el caso del que estamos viendo aquí. En el de flotación hay dos formas. Este genera movimiento mecánico de rotación aquí y produce mediante un generador inmediatamente energía eléctrica que se transmite a la orilla. Esa es la primera forma. Y la segunda forma es por flotación, así tal cual lo están viendo ustedes aquí. Estas son un poquito más modernas. No tengo una comparativa de distancia, pero una persona aquí parada pues debe de estar más o menos con esta altura para que más o menos vean qué tan grandes son. Y pues obviamente el mar nunca deja de olear, entonces siempre están moviéndose estos tipos de flotadores. Se transmite un movimiento mecánico de rotación aquí. Se activa una cámara hiperbárica, que es como si fuera un compresor. Y ese compresor SOTE lo que hace es, cerquita de donde está este elemento, tenemos la parte de generación y arroja un chorro de agua a una turbina Pelton, asemejando una caída de 100 metros de altura. Esta caída de 100 metros de altura permite obviamente la activación de un generador de energía eléctrica y pues produce electricidad. Así que esta sería la forma más moderna y pues obviamente más viable por el tipo de situación que tenemos en la actualidad, ¿no? De que las mareas pues nunca dejan de estar ahí, ni las olas tampoco, ¿verdad? Así que sería muy bueno el usar estas tecnologías. Aquí están las zonas en donde pudiéramos tener viabilidad para este tipo de tecnologías, aunque realmente con los cambios climáticos, a lo mejor hasta más lugares pudieran presentar viabilidad para la generación de energía por medio oleomotriz. Bien, estamos llegando ya casi al final. Vamos a platicar rápidamente de las centrales de biomasa. Las centrales de biomasa son centrales que a lo mejor para nosotros nos suenan que son muy, muy nuevas, pero tienen muchos años realmente existiendo y su teoría pues es muy simple. A lo mejor ustedes se acuerdan de una película de Mel Gibson que se llamaba Mad Max y la cúpula del trueno. En esa película se generaba energía eléctrica mediante el estiércol de los puercos. Y en esa ciudad en donde post-apocalíptica estaba dirigida la película, había ciertas ventajas por la generación de energía eléctrica. Entonces, esas películas, bueno, tienen muchísimos años y todavía más atrás de esas películas ya había series y programas que hablaban de las mismas. Así que, insisto, para nosotros puede ser como que es algo muy, muy moderno, muy nuevo, pero ya tiene muchísimos años. Bueno, pues entonces se puede producir energía por medio de biomasa a través de lo que son los residuos agrícolas y forestales y cultivos energéticos, a través de los excrementos de los animales, a través de los residuos industriales y agrícolas que se puedan tener, o de los residuos sólidos urbanos o aguas residuales urbanas. En conclusión, se puede hacer mediante dos formas. Primero, mediante la quema, que esto es materiales obviamente preparados, pastos, podas, rastrojos, remolachas, cultivos energéticos, virutas, acerrín, todo este tipo de materiales biodegradables, de origen bio, obviamente, y se preparan
para ser inyectados a una caldera. Una vez que esta caldera produce calor, ese calor calienta a un serpentín de agua, esa agua se transforma en vapor y el vapor posteriormente va a mover las turbinas de un generador o alternador. Esa energía eléctrica puede suplir la demanda propia del productor que la está generando o la puede transmitir directamente a la red eléctrica nacional. Se puede generar de una cantidad pequeña para hacer solamente un autoconsumo o se puede interconectar a la red para llevarla a la red y que sea una forma de obtener recursos económicos, ¿no? Una vez que ya se generó esta combustión, bueno, se produce ceniza y se produce cierta cantidad de elementos que van a la atmósfera, los cuales se filtran mediante filtros especiales y la contaminación es la menor posible. Pero no deja de ser una central térmica. La única diferencia, pues, es que es una central térmica más enfocada a ciertos tipos de residuos, ¿verdad? Aquí no vemos residuos fósiles, no vemos carbón, no vemos fuel, no vemos petróleo, no vemos gas, no vemos diésel. O sea, ese tipo de materiales no van a entrar aquí. Y la otra forma es por la descomposición. Ahora, esta descomposición puede ser de materiales orgánicos o de excrementos. Vamos a explicar primero la de excrementos. Cuando tú tienes un ganado, en este caso, ya sea porcino o vacuno, tú puedes agarrar todas sus heces y meterlas a un biodigestor. Ese biodigestor va a separar, obviamente, el gas que va a producir la descomposición de estos materiales y ese gas lo podemos llevar a almacenar o a utilizar. Si se almacena, pues obviamente ese gas después va a poder ser utilizado. Y si se utiliza, bueno, pues puedes utilizarlo en cocinas, en trabajos comerciales, en trabajos industriales, etcétera. ¿Sale? Una vez que ya tienes tú ese gas, obviamente hay ciertos líquidos que se producen. La palabra, si la digo mal, bueno, discúlpeme, exhibiados. Y después lo que son los sólidos, pues los puedes moler y los puedes usar como abono para pastos o para terrenos, ¿no? Así que una persona que tenga un centenar o más de estos animalitos pudiera tener la viabilidad de generar energía eléctrica mediante estas formas. No hay una producción, como decir, de CFE que tenga CFE puercos, ni mucho menos, ¿no? Esto se tiene que hacer de manera individual y nosotros decidiremos si ese gas lo aprovechamos simplemente para una quema comercial o para una quema de producción de energía eléctrica, ¿no? Y incluso nos podemos interconectar a la red si quisiéramos, pero solamente lo decide la persona que es dueña de pues obviamente el biodigestor y de los animales y del ganado en general. Bien, la otra forma es mediante la basura orgánica. Habíamos platicado que había varias formas. Esto también se produce mediante la descomposición. Aquí nosotros en México no tenemos reportada la generación de energía eléctrica por este medio, aunque este medio obviamente existe. El país que sí reporta generaciones de esta forma es Brasil. Ellos tienen mucha tecnología al respecto. Pero bueno, ¿cómo funciona? Bueno, se preparan lugares especiales en donde se van a contener estas basuras orgánicas. Se debe de colocar de tal forma una protección en el suelo por medio de plásticos para que los lixiviados no se vayan al subsuelo, que son los líquidos de las basuras, ¿verdad? Hace rato di la palabra incorrecta, perdón. Bueno, pues una vez que se tiene ya este tipo de basura, se cubre con tierra, después se cubre con otro material impermeable, plástico, se vuelve a echar tierra y así consecutivamente. Se colocan chimeneas de salida de gas o lo que son tubos para ir captando en los diferentes niveles
que tú tienes ya de tierra y de basura recubiertos, y que estos a su vez se vayan concentrando en un lugar especial, que aquí en este caso se llama sistema de recuperación de gases. Entonces, una vez que tú ya tienes algo muy parecido a esto, tienes un punto máximo de generación de gas. Con el paso del tiempo, de ese punto máximo disminuye y posteriormente, pues generas ya muy poco. Pero los lugares, estos se generan como recuperación o zonas de recuperación social, porque son zonas realmente de rellenos, pero tiene un potencial muy gigante porque tú separas la basura orgánica que te va a generar gas, o sea, te va a generar descomposición y simplemente lo aprovechas, ¿no? Esa es una forma de generar energía eléctrica mediante el aprovechamiento de basura, y cabe la mención, basura orgánica. Entonces, esto se puede hacer a grandes escalas, como lo hace en su caso Brasil. Aquí nosotros no lo hacemos así. Bueno, veamos rápidamente una explicación del tema. Este tema, como es de biomasa, pues sí me gusta meterlo en videíto, porque a los demás a lo mejor son más cotidianos para nosotros, pero este es relativamente nuevo, ¿verdad? ¿Sabes cómo funciona la biomasa? La energía de la biomasa consiste en usar materia orgánica como fuente de energía. La biomasa puede ser natural, procedente de la naturaleza sin intervención humana, residual de actividades agrícolas o ganaderas, y podemos encontrarla en huesos de aceitunas, pajas sobrantes del trigo o restos de poda de vid. También puede proceder de cultivos energéticos. La madera es el material más utilizado, ya sea en astillas, pellets o serrín. Nos sirve para generar calor y agua caliente. En la caldera se echa la biomasa, se quema y el calor resultante calienta el agua. Puedes convertir tu caldera habitual de gas por una de biomasa relativamente fácil. Para la calefacción, lo más eficiente es el suelo radiante, si no, radiadores. En ocasiones se usa para generar electricidad. Consta de un almacén, de ahí cae el material al horno y produce calor que calienta el agua que va por unos conductos. Se convierte en vapor y el vapor va a una turbina. Esta se conecta a un generador que produce electricidad. El vapor va a un condensador que lo enfría, se convierte en agua y comienza de nuevo el proceso. Sus aplicaciones son principalmente para energía térmica y también para energía eléctrica, un proceso más complejo que necesita grandes calderas. La biomasa es renovable al 100%. Reduce el uso de combustibles fósiles, ayudando a reducir la huella del carbono. Genera empleo y desarrollo en áreas rurales. La reutilización de materiales significa reciclaje y eliminación de residuos. Disminuye la dependencia externa para abastecerse de combustibles. En la actualidad existe tecnología fiable y a costes competitivos. Es un fuerte competidor del gas natural y derivados del petróleo. En la década de los 70, la biomasa era un combustible tradicional. Ha sido en los últimos años cuando se ha sustituido por los combustibles fósiles. Una planta de biomasa media puede evitar 200.000 toneladas al año de CO2 que emitiría una central térmica de carbón. Las cenizas resultantes se usan como abonos y fertilizantes agrícolas. ¿Qué tal? Bueno, pues ya llegamos a la orilla. A partir de este momento, vamos a la sección de preguntas y respuestas.